Señores, buenas noches. Un placer inmenso para mí entrar a sus hogares a esta hora, en este su espacio, La Verdad de los Hechos. Toque de queda a esta hora de la noche. Siempre para nosotros un placer inmenso como equipo de trabajo tener el chance y la oportunidad de entrar a sus diferentes hogares a través de esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. Principalmente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Esta entrevista que usted va a compartir con nosotros a partir de este momento, usted después la verá en diferido en nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Todo lo que nosotros hacemos a través de los diferentes medios de comunicación, usted va a nuestra cuenta y ahí le puede dar seguimiento a través de la misma. Todo va en este día de todo lo que se dio anoche con la locución del presidente Luis Abinader, primer año de gobierno, y uno ha podido ver una especie como de todo lo que se ha dicho durante el día de hoy, los pros y los contras, que si las cifras son ciertas, que si no son ciertas, que si se dijeron cosas desde un punto de vista inapropiado, que si sí o si no. Realmente es el manejo que se lleva cuando se tratan los temas de interés nacional. Todo el mundo sabe que hay una situación política, social y económica difícil en la República Dominicana. Nosotros vamos a tratar de resumirlo en esta noche a través de este espacio, La Verdad de los Hechos, del cual también vamos a tocar una parte importante y vamos a hablar del clientelismo, porque ese es nuestro tema principal, el clientelismo político. Lo que nosotros hemos tenido por décadas en la República Dominicana y que ha implicado que las situaciones que tienen que ver con la corrupción, con la falta de transparencia, con los diferentes manejos que se han estado dando y que nosotros hemos ido evidenciando poco a poco. ¿Cuál es la mayor influencia? ¿Qué es lo que ha pasado políticamente hablando que no ha permitido que realmente nosotros podamos adelantar un poquitito con relación a eso? Todo eso lo vamos a poner sobre la mesa y hay un protagonista que se va a encargar de analizar ese tema. Es el doctor Guillermo Peña, politólogo, abogado, el cual hemos invitado esta noche para compartir con nosotros y vamos a comenzar a poner todos los temas sobre la mesa. Guillermo, un placer inmenso compartir contigo nueva vez. El placer es mío, Miosotis. Sabe que estoy siempre muy agradecido de esta invitación. Guillermo, primero quiero comenzar, antes de entrar en materia, con algunos puntos del discurso de anoche del presidente, a hablar del clientelismo político. ¿Cómo por décadas ha sido tan difícil para todos los gobiernos que nosotros hemos tenido después de la muerte de Trujillo, cómo evolucionar en ese sentido? Y hasta la misma gente del pueblo se le hace cuesta arriba, porque dice, fulano, yo voy a votar por él si me da lo mío. Y aunque muchos dicen y cuestionan el sistema, pero forman parte del mismo problema que nosotros tenemos. ¿Cómo se podría ir eliminando eso poco a poco y que realmente se pueda lograr lo más pronto posible? Sí, Miosotis, como tú acabas de decir, el clientelismo político en el sistema político dominicano y en el sistema de partidos es un problema de raíz, es un problema cultural, es un problema de tradición. Y eliminar el clientelismo político de la noche a la mañana es difícil porque se ha enraizado en la cultura política dominicana. ¿Cómo podemos eliminar el clientelismo o reducirlo? La mejor forma de reducir o eliminar el clientelismo es atacando de raíz los problemas estructurales de la sociedad dominicana. ¿Cuáles son? La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades de educación, de salud y de los servicios básicos. Entonces, en la República Dominicana adolecemos de esos temas. Hay muchos desafíos en materia de educación, de salud. Por años los gobiernos no han atendido los principales problemas nacionales, no se han resuelto los principales problemas nacionales y por eso la gente pide algo para la medicina, algo para tal cosa, una botella, cosas así, porque lamentablemente no tiene los problemas resueltos. Y esa es la diferencia con los países desarrollados, que esos niveles de clientelismo no son altos
porque los servicios básicos y la alimentación, los derechos fundamentales están garantizados. Entonces, lo cuestionamos, lo rechazamos, te estoy diciendo como pueblo, sí, lo cuestionamos, lo rechazamos, pero a la hora de la verdad, nosotros vamos y votamos por el que nos resuelve un problema. Sí, es un tema que está cambiando también, y es bueno decirlo, desde el punto de vista, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de lo que pasa en el distrito. Sé que el distrito no es el país. Lo que pasa en el distrito y lo que pasó ahora en el distrito con el voto, por ejemplo, de José Horacio Rodríguez. Que nadie conocía. Nadie conocía, que era un muchacho joven, de un partido que no viene ni de ninguno de los partidos tradicionales, o sea, que son los que tienen más recursos, y fue el diputado más votado. Y no fue por clientelismo político, porque no tenía los recursos. Incluso su trabajo él tuvo que hacerlo a través de las redes sociales. Exacto, no fue por clientelismo político, porque obviamente él no tenía los recursos para eso. Hay diputados y diputadas que han invertido millones para ser diputado en el Distrito Nacional. Y él no invirtió esa cantidad de millones, fue transparente, 3 millones, por ahí creo que fue como él presentó, incluso en la página web de él, y ganó, ¿tú ves? Pero esa no es la realidad del país. Y ayer, precisamente, Miosotti, qué bueno que tú tocas ese tema, ayer hubo un foro en participación ciudadana con jóvenes, y ahí dentro de ellos estaba José Horacio Rodríguez, estaba también Milicen Uribe, la periodista, estaba Natalia Mármol, y estaba también del PLD el que fue ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, también estaba el Bolívar Valera, y estaba Olfiani, que era la diputada más joven del PRM, ¿no? Y se discutió el tema del clientelismo. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, se decía que el tema cultural, que a muchos diputados y diputadas le piden para la medicina, le piden que le consiga sus 500 pesos y ese tipo de cosas, y que es un tema que hay que superar en la República Dominicana, pero que, como usted lo dice, o sea, la gente dice que lo critica, pero también lo quiere. Quiere su botellita, quiere su... Entonces eso, la única forma de ir cambiando esa cultura. Y yo critico porque en el pasado tal cosa, pero cuando me toca y yo veo un beneficio que puede darse, está correcto, sí, me gustaría que me buscaran lo mío. Sí, entonces eso es parte también del tema educativo. Yo creo que eso también, además del tema de la falta de oportunidades, de pobreza, desigualdad, el tema de la educación. Por eso en participación ciudadana, y una de las cosas que se decía en el conversatorio es fomentar el civismo, fomentar el amor a la patria, el amor al país, fomentar esos valores cívicos para entender que eso al final le hace un daño al país. Porque ese dinero que usted le pide al político, ¿de dónde lo saca? Es de los recursos públicos que usted paga en sus impuestos, no es de su bolsillo que él lo da. Él lo saca de dinero de la corrupción o dinero de narcotráfico para poder pagarte un favor. Entonces, hay que reflexionar sobre eso, y el civismo, el amor a la patria, al país, que es lo que se fomenta, pues lo que hace es que hace entender que ese tipo de ayuda, ese tipo de cosas, al final uno lo paga porque ese dinero es dinero de la corrupción. Hoy salió en uno de los diarios de circulación nacional, y a mí me llamó en lo personal poderosamente la atención, fue el hecho de que se está denunciando que hay una práctica ilegal que se hace con aparatos tecnológicos, y que hay una cantidad importante de routers que se han encontrado en la cárcel de La Vega, de Cotuí, La Victoria, pero La Victoria ya está en el último renglón. Asua, y hablaba de todos esos puntos. Y tú dices, pero esa mafia no existiera si no lo permitieran los que cuidan, sí, y los que forman parte de la seguridad. Pero entonces uno lo ve en la prensa y uno dice, pero en vez de tú denunciármelo como autoridad, tú tienes que darte vergüenza de que esa práctica, que es vieja, se mantenga. La pregunta sería, tú como politólogo, ¿qué nos deja
algo de esa manera, que tú ver una autoridad denunciando un problema que debería corregirlo y estar corregido hace mucho tiempo. Sí, el gobierno está para gobernar. La denuncia le corresponde a la sociedad civil, le corresponde a la oposición, pero el gobierno, valga la redundancia, gobierna. En ese sentido, pues, las autoridades pertinentes deben tomar las medidas. Aquí se ha hablado mucho de bloquear las señales en las cárceles. Casi todos los gobiernos han dicho eso, que se va a bloquear las señales. Yo creo que ha hecho falta más voluntad política de realmente darle seguimiento a eso. Porque se ha anunciado mucho de que se va a bloquear lo de las cárceles, de que se va a dar más seguimiento. La verdad es que el sistema penitenciario en la República Dominicana tiene mucho que mejorar. Lo que pasa es que cae en el proceso como de la búsqueda. Sí. Es que este es el puesto, yo lo tengo para buscarme lo mío. Sí. Si yo permito que el tiempo pase y después yo no estoy, ¿de qué voy a vivir? Es que esa es la incertidumbre. Sí, y ahí está el tema de la corrupción. O sea, ese es el tema de la corrupción como parte de enriquecimiento ilícito que se permite. Por eso es tan importante fortalecer cada vez más al Ministerio Público para que investigue eso. Porque eso que está ahí se denuncia desde hace cuántos años. Se denuncia eso de la cárcel. Pero hay que perseguirlo penalmente, tiene que haber una persecución a quienes hacen eso. A veces uno siente como que se está arando en el desierto. ¿Por qué? Cuando uno ve esas prácticas viejas, la misma autoridad viene, la pone sobre la mesa, la denuncia, pero prácticamente eso no pasa de ahí. Sí. Si no, yo llegué, hablé del tema, tengo la referencia, mírenla aquí, y yo hablé de eso, pero de ahí no pasa absolutamente nada. Sí, yo creo que en ese sentido hace falta que primero se investigue y segundo que se sancione a las personas que en el sistema penitenciario hagan eso, para dar ejemplo. Yo creo que sí lo digo, que hay una red, hay complicidades a todos los niveles en ese sentido y hay que dar ejemplos. La pregunta del millón, ¿cómo puede después el gobierno, cuando finalice sus 4 años de gobierno, contar con una gente que ha querido hacer del puesto público su modus operandi para conseguir dinero, para enriquecerse, pero ese mandatario no me lo permitió? Sí, yo creo que el presidente en ese sentido ha dado señales importantes de que no va a permitir que funcionarios públicos cometan actos de corrupción. En apenas un año ha destituido 4. Sí, pero al final de la jornada, esa gente va a decir, conmigo no cuente, presidente. Sí, pero al final la población va a valorar positivamente eso, porque uno de los principales problemas de República Dominicana en varias encuestas salía el tema de la corrupción, la impunidad. Y por eso encima de cualquier cosa. Por eso ganó este gobierno. La ola de lucha contra la corrupción y la impunidad hizo que ganara el presidente Abinader. Hay que recordar que la sociedad civil y mucha gente, incluso de PLDista, votó por Luis Abinader porque ya estaba cansado de tanta promesa y el tema de la corrupción y la impunidad saliendo en todos los lados. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo el tema de la transparencia, porque si no, entonces pues vamos a ver. Ese sería el fuerte del gobierno actualmente. Ese es el fuerte. La transparencia y la lucha contra la corrupción. Sí, yo creo que ese es el fuerte, porque precisamente en una encuesta que salió ayer sobre la valoración de los funcionarios públicos, la funcionaria pública mejor valorada, aunque no es, es designada por el presidente Abinader, pero hay una independencia de poderes, es Miriam Germán. Esa es la mejor valorada. Esa es la mejor valorada. Esa es la mejor valorada por la población. Y se nota porque al final, aquí, ¿qué pasaba con el tema de la corrupción? No se perseguía. La corrupción, no había una persecución de la corrupción, había un teatro. Al menos real. No había una, exacto, no había una voluntad en ese sentido. Y ella, mucha gente dice, bueno, pero que Jenny Berenice y Camacho son de la otra gestión, son fiscales, sí, pero ahora se nota, la gente no es tonta, se nota que hay una voluntad, incluso con funcionarios de actual gobierno, que es lo que no se veía tan bien antes. O sea, estamos hablando de, podemos mencionar los nombres, ¿verdad? Porque fueron públicos. No, eso no importa. Ahí está el caso de Faña, en el tema del acoso,
que fue perseguido. El caso de la lotería, que fue perseguido por temas de corrupción. El caso de Kimberly, que también fue perseguido. O sea, y varias actuaciones, sobre todo de la Dirección General de Compra y Contrataciones, cancelando procesos. Algunos 225. Entonces, eso no se veía antes. Antes esos procesos pasaban y desapercibidos. Entonces yo creo que ya la sociedad dominicana no va con fíjate como el tema de incluso de dispendiar recursos, dilapidar recursos, la gente no está en eso ya. Entonces ya esta sociedad cambió. A mí me parece que no son los mandatarios que han cambiado, es la sociedad en sí. Totalmente de acuerdo. La sociedad cambió. La clase política le falta entender eso. La clase política que no entienda que la sociedad cambió, sobre todo en este tema de la corrupción y la impunidad, en demandar y ser más exigente. No es lo mismo la sociedad del 2000 que la sociedad del 2021. Hace 20 años la sociedad no se movilizaba tanto como ahora. Esa marcha verde en el 2000, ¿qué era? Nada. No se movilizaba la sociedad dominicana a esos niveles. Entonces, el gobierno y los aspirantes a gobernar que no entiendan que la sociedad cambió, no van a ganar el gobierno ni van a permanecer en el gobierno. Yo quiero pedirle un permisito para nosotros irnos a la primera pausa comercial de este espacio, La Verdad de los Hechos, y regresamos de inmediato, porque al regreso vamos a cuestionar y vamos a hablar, vamos a analizar fuertemente todo lo que se dio anoche con el discurso del presidente Luis Abinader, primer año de su gobierno. Lo analizaremos después de la pausa comercial. Señores, continuamos con el desarrollo de este espacio, La Verdad de los Hechos. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Nos acompaña y estamos desde el inicio del programa con el doctor Guillermo Peña, abogado, politólogo, y estamos hablando de diferentes temas. En esta oportunidad vamos a analizar ya en esta parte del programa lo que ha sido el discurso del presidente, todo lo que uno ha estado escuchando durante este día completo. Doctor, de ese corto tiempo que duró la locución del presidente, los pros y los contras, las luces y las sombras del discurso, su análisis en ese sentido. Bueno, si tendría que calificar el discurso del presidente Luis Abinader en 5 aspectos, diría que fue un discurso, primero, esperanzador, segundo, positivo, tercero, de imprecisiones, cuarto, de realizaciones y quinto, de promesas. Voy a explicar por qué. Primero, positivo y esperanzador porque demostró en el discurso un contenido de cambio, de las realizaciones que se han hecho, de la recuperación económica, del tema de la salud, como hoy estamos en los 10 países que mejor han manejado el tema de las vacunas y el tema del tema del contagio de COVID, que ha disminuido la positividad. Y es esperanzador porque también se ha recuperado en cierto modo la economía, sobre todo en el sector turístico, en el sector de zona franca. Ha habido cierta recuperación, ya no tiene que quedar en el distrito, se va cambiando un poco el panorama en ese sentido. Digo también esperanzador y positivo porque demostró que hay una voluntad de continuar con el tema de la transparencia, a tal punto de que está planteando una reforma constitucional para que el Ministerio Público quede como independiente y que fortalecer el tema de la institucionalidad y la transparencia, que sin lugar a dudas ese ha sido uno de los puntos positivos de este gobierno. O sea, el tema de la Dirección de Compra y Contrataciones que ha mejorado mucho, una Cámara de Cuentas también con personas que no están vinculadas a partidos políticos. O
sea, que en el tema de la transparencia ha habido un compromiso y una que el institucionalidad. presidente lo especificó cuando habló de la Cámara de Cuentas. Así es. Y cuando habló de la justicia independiente. De la justicia independiente, la Cámara de Cuentas, los jueces del Tribunal Superior Electoral, también el caso de la Defensoría del Pueblo. O sea que en manejo institucional, democrático, de transparencia, ha cambiado, cómo se selecciona y eso, y hay que reconocer que eso fortalece el sistema político y el sistema democrático. Entonces, esos son de los puntos positivos del discurso. Habló de reformar la Constitución, sí, o de modificar la Constitución. De modificar la Constitución para blindar el sistema democrático. Sí, para que el Ministerio Público y el tema de la justicia se mantenga con cierta independencia. Entonces, hay propuestas que se han planteado ahí, que quizás después lo podemos discutir, pero eso fue un punto del discurso. Otro punto fue, creo que positivo, por eso dije positivo y esperanzador, el tema de la salud. El tema de la salud, hay una recuperación en materia de la gran cantidad de vacunas, la población vacunada. Nosotros tenemos, en comparación con otros países de la región, altos niveles de vacunación. Y eso es algo positivo, sobre todo porque hay países incluso que no tienen vacuna. Entonces, este esfuerzo del gobierno en conseguir la vacuna y que la gente se vacune, a pesar de que todavía hay desafíos en eso, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, Miosotti, que no es fácil. No sé qué es lo que vamos a hacer con esa gente. Pero bueno, ahora se ha planteado precisamente el tema de un bono de 500 pesos para motivar a la gente, porque no es fácil. Pero en el tema de la salud también pues hay puntos luminosos, ¿no? Y en el tema de la recuperación económica, que también pues se mencionó el tema de cómo se ha recuperado el sector turístico y hotelero, el sector industrial, y eso tiene que ver mucho con otro tema, que es el tema de los préstamos y el tema del endeudamiento público. Que le sacó un renglón el presidente a eso. Sí. Parece que al presidente como que le han molestado los cuestionamientos de la oposición porque le mandó un fuerte mensaje. Respondió sí. Y precisamente ahí es bueno, por eso dije que hay cosas positivas, que hay cosas esperanzadoras, pero también hay imprecisiones y hay promesas. En el tema de la deuda, en el tema del endeudamiento público, sí hay una crítica que hay que hacer temprano. Si bien es cierto que estamos en un proceso de recuperación económica, ¿verdad? Y que la única forma de recuperar la economía es dos cosas: o endeudamiento para inyectar ese endeudamiento en inversión pública y en inversión privada, o una reforma fiscal tributaria que aumente los impuestos y el gobierno pueda recaudar y poder entonces retribuir en bienes y servicios eso. Lo segundo, la reforma se ha postergado. La reacción que hubo de la población con una reforma fue de rechazo. Entonces, por eso el gobierno ha decidido optar por préstamos internacionales. Y es correcto, porque la única forma, como dije, era esa, una recuperación económica. Lo que no se justifica son los préstamos tomados en gestiones y gobiernos pasados, donde no había la necesidad de tomar tantos préstamos cuando en materia económica estábamos tan bien. Entonces, ¿por qué no hubo una retribución? Incluso será el discurso del gobierno pasado, que estábamos bien, que la economía, bueno, pues entonces vamos a retribuir en bienes y servicios el empuje económico. ¿Usted considera que lo que tenemos en el día de hoy de endeudamiento se lo debemos en una gran parte a los manejos que se dieron en el pasado? Así es. Por un lado, hay una gran parte de ese endeudamiento que hay compromisos de gobiernos pasados que el gobierno ha tenido que asumir y ha tenido que conseguir préstamos para pagar préstamos. Entonces, eso hay que ser justo y reconocerlo. Ahora bien, hay otros préstamos que han sido contraídos por este gobierno que, por eso dije de imprecisiones, que es bueno aclarar qué se ha hecho con ese dinero. ¿Qué se ha hecho con eso y por qué hay dinero de eso que no se ha invertido como que está un poco paralizado el tema de la inversión de esos préstamos? Esa es la crítica que tiene la oposición. Yo creo que en ese sentido hay razón, en el sentido de que hay que aprovechar esos préstamos contraídos para invertirlo más en construcción, en viviendas, o sea, para que se reactive la economía. Porque si no, entonces tú vas a pagar intereses de esos préstamos y todavía
tú no has comenzado a hacer cosas con esos préstamos. Pero hay que decir que el presidente ha dicho que gran parte de esos préstamos se han invertido en la salud de la gente, en mejorar la calidad de vida de la gente, como por ejemplo los programas sociales. Se ha invertido en una gran parte en el tema de los programas sociales, como Supérate. También en el tema de la salud, millones de pesos se ha ido en tema de las vacunas. Entonces, eso era algo que se necesitaba, o sea, no era... Ajá. Algo que yo estoy escuchando con mucha fuerza son cuestionamientos en cuanto a técnicos especializados en áreas. Sí. Y mucha gente dice, bueno, prácticamente malos manejos que uno ha podido ver es por la cantidad de técnicos que se desvincularon y que realmente no lo ha suplido el gobierno. Sí, ha habido crítica en ese sentido, yo creo que... Pero que uno le choca de antemano, porque uno dice, dentro de esa organización tiene que haber mucha gente especializada en áreas. Sí, hay que mejorar un poco más el tema de entrar más personas técnicas, que sí lo debe puede, haber, pero que lo ahí. puede hacer el PRM, Sí, porque están dentro ahí, del partido están tiene ahí. que tener mucha Claro, gente. están ahí, porque es falso, porque entonces los únicos técnicos y eran los PLD. Exactamente. Tampoco podemos... Sí, pero choca, Sí. porque si tú tienes mucha gente ahí, ¿por qué tú no la buscas dentro de tu partido y la ubicas en esos puestos trascendentales? Yo creo que se ha hecho poco a poco, pero primero el gobierno estaba como en un proceso de analizar el panorama, como de estructurarse, y como de aplatanarse, de saber qué es lo que hay. Cuando tú te mudas a una casa nueva, tú mudas a una casa nueva, tú quieres saber qué ha pasado, vamos a ver dónde están los fallos y eso. Entonces, este primer año del gobierno fue como para organizarse, para ver qué ha pasado y eso. Por eso me choca la cantidad de dinero que han estado gastando algunos ministerios cuando tú no has tenido tiempo suficiente para hacer. Entonces, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? Sí, hay que ser prudente en el gasto y el mejor ejemplo de la prudencia en el gasto ha sido el presidente de la República, que ha dictaminado un decreto donde plantea el tema de la austeridad. El control de esos gastos excesivos es vital, sobre todo en momentos de crisis económica. Estamos en una recuperación económica. Es bueno que la gente entienda eso. Estamos en una recuperación de la economía producto de una pandemia, producto de, digamos, la paralización de la economía del tema del COVID-19, ¿no? Entonces, eso es importante ponerlo en contexto. Y por eso precisamente se han tomado los préstamos, porque la única forma de ir recuperando la economía era con préstamos para que fuera directamente al sector salud y al sector de recuperación económica. Entonces yo creo que sí hay que atender que no llegue a unos niveles altos del endeudamiento, porque hay que tener cuidado. Siempre me gusta poner el ejemplo de Puerto Rico, porque Puerto Rico cayó a un nivel que no, en cesación de pago, o sea, no pudo. Y hubo que intervenir por el tema de corrupción, sobre todo, y de despilfarro. En Puerto Rico, las autoridades, los gobiernos que habían tenido, hubo mal manejo de recursos públicos y de corrupción, y eso generó también un descontrol de la finanza pública. Entonces, ahora vamos a comenzar, que ya comenzó, sí, porque este discurso era el del 16, sí, ya nosotros estamos corriendo el segundo año, sí, que ya las cosas no se ven desde el punto de vista. Así Ya es. como decimos en buen dominicano, como que ya los chances, Sí, ya el presidente no los va a tener. así es, Ahora viene como el bombardeo en todo el sentido de la palabra. así es. Como politólogo, ¿qué va a tener que enfrentar en este minuto que nos queda el presidente de reto en este año, que ya, en este segundo año que vamos caminando? Va a enfrentar el tema del alto costo de los precios de los alimentos. Eso es clave, poder mantener una cierta estabilidad, que la inflación no continúe, es clave, uno. Segundo, el tema de la recuperación económica, que sea más ágil, que sea más eficiente en el sentido de invertir más en las MIPYMES, en el sector de la construcción, en otros sectores de la economía que todavía están rezagados. Ese va a ser otro de los retos. Y tercero, pudiera decir en que evitar que caigamos de nuevo en una ola en el tema de la salud, de la pandemia. Hay que evitar eso, porque eso entonces
traería que el país tendría que volverse a cerrar y eso. Esos son los 3 principales retos que tiene el gobierno ahora mismo. Del 1 al 10, si tuviera que preguntarle cuánto de puntos se ganó el presidente en este primer año, ¿de cuánto sería? Si lo más alto sería lo más favorable. Yo diría que un 9. Un 9. Un 9. ¿Verdad que sí? Creo que coincide mucho con lo que le he preguntado a mucha gente del pueblo dominicano. Sí, un 9 porque es un año que está comenzando, Sí. hay realizaciones importantes que resaltar, y ya le hemos mencionado el tema de la salud. Y que tiene que irlo fomentando poco a poco. Así es. Las gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros a Gracias esta a ti. hora, compartiendo con nosotros estos temas que son de interés nacional y que es justo y necesario compartirlo. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Así será. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien. Recuerden que esta entrevista usted la verá en diferido a través de nuestra cuenta, Miosotis Grullón. Cuídense mucho.